Fingí ser una simple enfermera ante mis suegros, ocultando que soy jefa de cirugía. Hay un momento en una operación en el que todo se detiene, no metafóricamente, literalmente. Las manos enguantadas no se mueven, el bisturí descansa en la bandeja, los monitores pitan de forma regular y metódica, y tú estás de pie, sobre el pecho abierto de una persona, y comprendes que los próximos 30 segundos decidirán si volverá a casa con su familia o no. En esos 30 segundos no hay lugar para el miedo ni para la duda, solo estás tú, tus manos, tus conocimientos y el silencio interior. Un silencio absoluto, resonante, liberador. Era precisamente en ese silencio en lo que pensaba, de pie frente al espejo de mi apartamento, mirando los 3 vestidos extendidos sobre la cama. El negro era demasiado formal, el verde oscuro demasiado juvenil, o eso me parecía. El gris de cuadros finos, comprado hacía 3 años en un mercadillo cerca del metro por una cantidad ridícula, ese sería. No porque no pudiera permitirme otro, sino porque era con ese vestido con el que me sentía yo misma. Una mujer que iba a cenar con los padres de su prometido, no la jefa de cirugía de la clínica Hélice, donde una simple consulta inicial costaba lo que el español medio gana en una semana. Mateo llamó al timbre a las 7 en punto. ¿Estás lista?, preguntó, y en su voz había esa nota especial que había aprendido a reconocer en año y medio. Una mezcla de ternura y una ligera ansiedad. Ocultaba la ansiedad, pero yo la veía en la forma en que mantenía las manos juntas delante de él, como si no supiera dónde ponerlas. «¡Lista!», dije, y cogí el bolso. Me miró atentamente, cómo se mira a la persona que se ama. Luego sonrió. «Estás preciosa. Es ese vestido viejo. Ya sé que con él estás preciosa». En el coche, habló poco de sus padres, con cautela, cómo se habla de las cosas de las que uno se avergüenza un poco, pero no puede evitar. Su padre, Víctor, era, según Mateo, un hombre de la vieja escuela. Eso significaba que estaba acostumbrado a que el mundo estuviera organizado de una manera determinada y no muy dispuesto a reconsiderar ese orden. Su madre, Carmen, era más amable, más suave, pero en general compartía las opiniones de su marido, porque 38 años de vida en común no son ninguna broma. Eso forja un lenguaje común, juicios comunes, una forma común de mirar a la gente. «No te preocupes», dijo Mateo, deteniéndose en un semáforo. «Son buena gente, solo un poco tradicionales». «No me preocupo», respondí. Y era verdad, no me preocupaba. Estaba sentada mirando la ciudad nocturna a través del cristal y pensando en cuántas veces en mi vida me habían juzgado y cuánto tiempo hacía que había dejado de depender de esos juicios. O creía que había dejado de hacerlo. Tenía 36 años. Crecí en un pueblo de la provincia de Cáceres, en Extremadura, un lugar cuyo nombre la mayoría de los madrileños no conoce. Mi padre trabajaba como mecánico en un taller industrial. Trabajo honesto, manos rudas, olor a metal por las noches. Mi madre era profesora de lengua y literatura en el instituto. En casa teníamos el dinero justo para vivir, sin lujos, sin viajes a la playa, con un único par de zapatos buenos que guardábamos para las fiestas. Fui una buena niña, no tranquila sino buena. Leía con avidez, hacía preguntas para las que los adultos no siempre tenían respuesta, y comprendí muy pronto que el mundo era mucho más grande de lo que se veía desde la ventana de nuestro piso de 2 habitaciones en un quinto. En cuarto de la ESO anuncié a mis padres que iba a estudiar medicina. Mi padre guardó un largo silencio y luego dijo: «Eso es muy difícil, Anita». Mi madre dijo: «La nota de corte es muy alta». Nadie dijo: «¿No serás capaz?». Eran buenas personas y me querían, pero esa palabra estaba presente en su silencio. Entré. Los 2 primeros años en Madrid viví en un colegio mayor, en una habitación para 4, y trabajaba de celadora en el turno de noche. Limpiaba habitaciones, cambiaba sábanas, ayudaba a levantar a los pacientes más pesados. A veces, después del turno de noche, iba directamente a clase sin haber dormido. Una vez me quedé dormida en la sala de lectura, sobre el libro de fisiología. Y la bibliotecaria, una mujer mayor con la permanente, me cubrió en silencio con su Rebeca y no me echó. Todavía la recuerdo con gratitud, aunque no recuerdo su nombre. Medicina no es solo estudiar, es un mundo aparte, con su propia jerarquía, su propio lenguaje, su propia ética. Entras sin ser nadie y sales, si es que sales, siendo una persona a la que otros confían lo más preciado, su cuerpo, su vida. No todos soportan ese camino. Algunos se van después de los primeros cadáveres en la sala de anatomía, otros después del primer paciente perdido. Yo no me fui no porque fuera de hierro, sino porque cada vez que se hacía insoportable recordaba las manos de mi padre, desgastadas, callosas, con olor a metal, y pensaba:
Si él puede, yo también podré. Después de la universidad, vino el MIR, luego la residencia en cirugía, porque fue allí, en el quirófano, donde sentí lo que conté al principio, ese silencio especial en el que te pareces más a ti misma. Luego, años en un hospital público. Mucho trabajo, poco dinero, colas en recepción, fallos en el equipamiento, operaba y aprendía todo lo nuevo. No porque nadie me lo exigiera, sino porque no podía ser de otra manera. Iba a congresos, participaba en casos complejos, escribía artículos. Un día, en un congreso, se me acercó un hombre de unos 50 y tantos, con un buen traje y los modales de alguien acostumbrado a tomar decisiones. Se presentó como Carlos Herrera. Dijo que estaba creando una clínica de nuevo formato, privada pero con medicina de verdad, no medicina para ricos, y que había visto mi presentación sobre el bypass coronario. Dijo que buscaba gente que supiera pensar, no solo cortar. Me mostré escéptica, pero me tendió su tarjeta y me pidió que simplemente lo pensara. Lo pensé durante 3 meses y luego fui. La clínica Hélice se convirtió en mi lugar. No en el sentido de propiedad, sino en el sentido de ser el sitio donde por fin haces lo que sabes hacer, con las herramientas que te permiten hacerlo bien. Durante 5 años construí el departamento, formé un equipo, establecí protocolos. A veces me daba cuenta de que me quedaba en la clínica hasta medianoche, no porque fuera necesario, sino porque simplemente no quería irme. El trabajo era todo lo que sabía hacer de verdad. La vida personal existía como existe un telón de fondo. Hubo una relación seria durante la residencia, que no soportó mis guardias nocturnas y mi incapacidad para poner la relación por encima del trabajo. Luego hubo otras, menos serias, que terminaban de forma similar. O el hombre no entendía por qué el trabajo podía llamar a las 3 de la mañana y yo me iba sin dar explicaciones, o lo entendía demasiado bien y empezaba a verme no como una mujer, sino como una colega. A los 34 años me había acostumbrado a vivir sola y lo consideraba bastante aceptable. Conocí a Mateo Sánchez Cano en una exposición. No planeaba ir, era sábado. Después de una dura semana de trabajo, quería acostarme a las 6 de la tarde, pero en el último momento algo cambió. Llamémoslo el cansancio de mi propio apartamento. Y acabé en una pequeña galería en el barrio de Las Letras, donde exponían obras de varios artistas americanos de principios del siglo pasado. Había un cuadro de Hopper, no de los más famosos, ni Noctámbulos, ni Sol de la Mañana. Un formato pequeño. Una estación de tren en algún lugar de las afueras. Un andén vacío, una luz amarillenta desde una única ventana. No pasa nada. Solo la estación, solo la luz, solo un vacío que por alguna razón no parece solitario. Me quedé frente a él, quizás unos 20 minutos. ¿Usted también piensa que hay alguien ahí?, preguntó una voz a mi lado. Me giré. Un hombre no muy alto, de 30 y pocos años, con gafas y una copa de vino tinto en la mano. No era un guapo en el sentido tradicional, pero había algo vivo, desprotegido en su rostro que curiosamente noté de inmediato. ¿Cómo?, pregunté de nuevo, detrás de la ventana. Esa luz viene de alguna parte, ¿no? Significa que hay alguien dentro, solo que no lo vemos. Volví a mirar el cuadro. Tenía razón. Estaba pensando exactamente en eso, pero sin formularlo con palabras. O la luz se quedó y la persona ya se ha ido, dije. Entonces el cuadro es sobre la soledad, o sobre que no da miedo irse, la luz sigue encendida. Él guardó silencio, mirando el cuadro. Luego me miró a mí. Me llamo Mateo. Ana. Pasamos otra hora en la exposición, hablando no solo de Hopper, sino de las ciudades, de cómo la gente ocupa el espacio, de por qué algunas casas parecen vivas y otras no. Él era arquitecto y pensaba en el espacio precisamente así, como una conversación entre una persona y lo que la rodea. Yo escuchaba y me daba cuenta de que hacía mucho, mucho tiempo que no escuchaba a alguien con tanto interés. Cuando la galería cerró, salimos a la calle y resultó que ninguno tenía planes. Hay un café aquí al lado, dijo él con cierta inseguridad. Es bueno, si te apetece. ¿Me apetecía? Estuvimos allí hasta las 11:30 de la noche, hablando de todo, de la infancia, de nuestras profesiones, de libros. Dije que trabajaba en el sector sanitario. Él preguntó, ¿eres médico? Y en ese momento, algo dentro de mí no quiso dar una respuesta detallada. No por vergüenza, simplemente por cansancio. Cansancio de cómo cambia la conversación cuando dices tu cargo, de cómo tu interlocutor empieza a erguirse un poco, a adoptar otra postura, de cómo en sus ojos aparece esa expresión compleja, mezcla de respeto y recelo, que hace que la comunicación sea un poco artificial. En un hospital, dije,
enfermera o algo así. Él asintió y no pidió más detalles. Eso me gustó. Nos vimos de nuevo una semana después, y luego otra. Poco a poco dejé de contar los encuentros y empecé simplemente a esperarlos. En silencio, sin impaciencia, como se espera algo bueno de cuya existencia por fin estás segura. Él sabía que yo tenía un horario irregular, que podía no responder a un mensaje durante horas, que a veces me llamaban por la noche. Una vez me oyó hablar por teléfono, de forma breve y clara, sin palabras de más, y luego me preguntó, ¿un turno difícil? Sí, dije, y era verdad. Solo que el turno no era de enfermería, sino quirúrgico. Y precisamente esa noche, mi equipo y yo habíamos sacado adelante a un niño de 7 años después de un accidente de coche. Una vez, unos 3 meses después de conocernos, caminábamos por el paseo del río en una tarde de verano, despacio, como caminan las personas que no tienen prisa. Delante de nosotros iba un hombre mayor, corpulento, que andaba con paso pesado. De repente, se detuvo, se agarró el pecho con la mano izquierda y empezó a desplomarse. Reaccioné antes de poder pensar. Lo sujeté, evité que cayera, lo deposité con cuidado en el asfalto. Con 2 dedos le encontré el pulso en el cuello, débil, arrítmico. Le incliné la cabeza hacia atrás, comprobé su respiración y me volví hacia Mateo, que estaba a 1 metro de distancia. Estaba pálido. Llama a una ambulancia. Inmediatamente di, hombre, unos 60 y tantos, pérdida de conocimiento, posible arritmia. La calle y el número están en esa placa. Sí, dijo, y sacó el teléfono. Empecé las compresiones torácicas. Contaba en voz alta. Así es más fácil mantener el ritmo. Los transeúntes se detuvieron. Alguien quiso ayudar. Les pedí que se apartaran y dejaran espacio. 7 minutos después, llegó la ambulancia. El técnico me miró mis manos, la forma en que mantenía el ritmo, y por su cara se veía que entendía que allí no había simples curiosos. Se llevaron al hombre. Me levanté, limpiándome instintivamente las manos con un pañuelo. Mateo me estaba mirando. Tú, empezó y no terminó. Nos lo enseñan, dije. En los cursos de primeros auxilios obligatorios para el personal sanitario. No respondió nada, pero el resto de la noche me miró de otra manera. No de forma penetrante ni inquisitiva, simplemente de otra manera. Como se mira a una persona en la que de repente se ha descubierto algo que no encaja en los moldes anteriores. Y luego llegó la noche, varios meses después, en la que dijo algo que me hizo decidirme a guardar silencio definitivamente. Estábamos en su casa, él preparaba la cena y hablaba de un conocido que había dejado la arquitectura por el negocio de la construcción. Tiene dinero, pero ha perdido algo, dijo Mateo, removiendo la olla. Y pienso, qué bien que tú no seas así, una trepa, solo una persona. Solo una persona. Estaba sentada en su cocina, sosteniendo una taza de té y pensando que mis ingresos anuales probablemente cuadruplicaban los suyos, que tenía 23 personas a mi cargo, que a la mañana siguiente estaría de pie sobre una mujer de 80 años sosteniendo su corazón en mis manos literalmente y decidiendo si tendría fuerzas para seguir latiendo, y que todo eso no me hacía ni mejor ni peor, simplemente diferente. Pero él dijo, solo una persona con tanta calidez, con tanto alivio, que entendí. No hablaba del cargo, hablaba de otra cosa, de que yo no le exigía ser más de lo que era, que no lo medía por sus éxitos, ni lo comparaba con nadie más, y eso era verdad. Yo sabía no comparar, no exigir, aceptar a la persona tal como es. Por eso no dije nada, solo sonreí y le pregunté desde cuándo cocinaba tan bien. Me pidió matrimonio en febrero, en nuestro café favorito del barrio de las Letras, cerca de la galería donde nos conocimos. Sin parafernalias, solo una mesa junto a la ventana, tras la que nevaba, y de repente él se cayó en mitad de una frase y sacó una cajita. Sé que podríamos haberlo hecho de una forma más solemne, dijo, pero creo que a ti no te gusta lo solemne. No me gusta, asentí. Entonces simplemente, ¿quieres casarte conmigo? Lo miré, su rostro un poco desconcertado, las manos que sostenían la cajita sin estar del todo firmes, y pensé, di la verdad ahora, dile quién eres. Debes saberlo. No es justo callar. Sí, dije en su lugar, y añadí para mis adentros. Ya se lo contaré, más tarde, cuando sea el momento adecuado, cuando ya no tenga importancia. El momento adecuado nunca llegaba. Y ahora, el vestido gris, su coche, la noche, y vamos de camino a casa de sus padres. Víctor y Carmen Sánchez Cano vivían en un barrio que podría definirse como bienestar tradicional. Un edificio señorial, pisos grandes con techos altos, conserje en la entrada, ascensor con espejo.
Mateo detuvo el coche y me miró una vez más. ¿Todo bien? Preguntó. ¿Todo bien? Son gente normal, de verdad, solo un poco tradicionales. Le recordé. Ya me lo has dicho. Sonrió con aire culpable. El apartamento nos recibió con calor y olor a guiso. Olía a carne y cebolla, saciador y hogareño. En el recibidor colgaban abrigos. En un estante, hileras ordenadas de zapatos. Cada cosa en su sitio, como debe ser. En la pared, una gran fotografía enmarcada. Mateo, con unos 10 años, entrecerrando los ojos al sol. A su lado, sus padres jóvenes, todos sonriendo. Una familia feliz, normal y corriente. Carmen salió a recibirnos, menuda, pulcra, con un delantal sobre una blusa clara. Su rostro era amable y un poco ansioso a la vez, como el de las personas que han pasado toda la vida cuidando de alguien y han olvidado cómo no preocuparse. Mateo, hijo, dijo, y lo abrazó. Luego se volvió hacia mí. Ana, por fin, he oído hablar tanto de ti. Igualmente, dije, estrechando la mano que me ofrecía. Víctor apareció desde el fondo del piso, con paso medido, sin prisa, con la dignidad de quien está acostumbrado a que le esperen a él, y no al revés. Corpulento, canoso, con el pelo corto, la corbata no era en nuestro honor, parecía ser su atuendo habitual en casa. Me estrechó la mano con firmeza, brevemente. Víctor Sánchez, se presentó, aunque ya lo sabía. Ana, repitió, como si probara la palabra. Un buen nombre, sencillo. Fue lo primero que dijo. Sencillo. Lo noté. No me ofendí, simplemente lo noté. En el salón, la mesa estaba puesta según todas las reglas. Mantel de hilo almidonado, cristalería, platos con borde dorado. En las estanterías de las paredes había libros, muchos, apretados, claramente leídos. Al lado, varios títulos y diplomas enmarcados. Una fotografía frente a una gran obra en construcción. Víctor Sánchez con una pala en las manos, en una ceremonia de primera piedra. La obra era grande, la pala de plata. Sentaos, nos invitó Carmen. Ahora traigo las cosas. Mamá, te ayudo. Siéntate, le apartó ella con amabilidad. Conoceos mientras tanto. Nos sentamos. Yo, frente a Víctor. Mateo, a mi lado. Víctor se sirvió un vaso de vichy catalán y me lo ofreció con un gesto. Asentí. Durante un rato nos miramos con sonrisas educadas, como las personas que saben que la conversación es inevitable, pero nadie quiere empezar. Bueno, dijo finalmente Víctor. ¿Y dónde trabajas, Ana? En el sector sanitario, respondí. Sanitario, repitió con entonación afirmativa. ¿En un hospital? Sí. ¿Enfermera? Una pausa. Ni yo misma entiendo por qué cada vez, precisamente en esa pausa, algo ocurre dentro de mí. No es dolor, es más bien cansancio. Cansancio de la pregunta formulada exactamente así, ¿no? Con ese tono condescendiente. ¿Sí? Dije. Víctor asintió, con el aire de quien ha recibido la respuesta que esperaba. No dijo nada, solo asintió y bebió de su vaso. Carmen trajo las ensaladas. La conversación derivó hacia la comida, mi lugar de origen, el tiempo. Todo transcurría en paz. Mateo a veces me apretaba la mano bajo la mesa. Yo comía y respondía a las preguntas de forma escueta, sin detalles innecesarios. Un pueblo pequeño de Cáceres, mucho tiempo en Madrid. Mis padres, ya no trabajan, son mayores. ¿En qué trabajaba tu padre?, preguntó Carmen. No por esnobismo, simplemente la conversación requería continuación. ¿Mecánico en un taller? Una breve pausa. Víctor no cambió de expresión, pero algo en sus hombros se movió, apenas perceptiblemente. Una familia trabajadora, dijo. Bueno, es un buen oficio. Un buen oficio. Era precisamente esa frase lo que sabía oír. La condescendencia envuelta en corrección. Un respeto que en realidad es su opuesto. No respondí nada, solo sonreí. La cena continuó. Carmen hablaba de los vecinos, de la reforma en casa de unos conocidos. Víctor pasó a sus temas. El sector de la construcción. Cómo era todo antes, cómo es ahora. Mateo escuchaba con la expresión de quien ha oído eso muchas veces pero no quiere ofender. Luego Víctor dijo, como al pasar, como si viniera a cuento. Un compañero de carrera de Mateo, Pablo, se casó el año pasado. La mujer es jefa de departamento en un gran banco, una chica muy seria. Se han comprado juntos un piso en Mirasierra. Pausa. Víctor bebió agua. Es una buena zona, Mirasierra, añadió. Miré el mantel. Luego mi plato. El mantel tenía un patrón diminuto, algo vegetal, apenas discernible. Pensé, me pregunto cuánto hace que lo compraron. Quizás hace 20 años. Quizás para alguna celebración. Ana vive en la Latina, dijo Mateo,
En su voz no había nada, solo información. En la Latina, repitió Víctor, como si sopesara algo. ¿De alquiler? No, dije. Es mío. Bien, dijo sin sorpresa. Las enfermeras ganan bastante bien ahora. Mateo levantó la vista hacia mí. Capté su mirada y negué levemente con la cabeza, discretamente. Ahora no, no hace falta. Pero no fue tan discreto. Papá, dijo Mateo. ¿A qué viene esto? No importa cuánto gane Ana. Víctor miró a su hijo con una leve sorpresa. No estoy diciendo que importe, es solo que... El silencio en la mesa se volvió diferente. Carmen movió algo en su plato. Yo estaba sentada, erguida. Quiero saber con quién va a compartir mi hijo su vida, dijo Víctor con calma. Es normal, es un deseo normal de un padre. No estás conociendo, estás juzgando, dijo Mateo. Son cosas distintas. Víctor dejó los cubiertos y miró a su hijo atentamente, como se mira cuando se oye algo inesperado. Luego desvió la mirada hacia mí, y en esa mirada había algo que no había antes. No hostilidad, algo más. La primera, apenas perceptible, duda. Carmen se levantó. Voy a traer el té, dijo con una voz tranquila que significaba, por favor, calmémonos todos un poco. Ana, ¿me ayudas? No era una pregunta. Me levanté y la seguí a la cocina. Mateo se quedó en la mesa con su padre. Mientras caminábamos por el pasillo, oí a Víctor decir en voz baja, pero lo suficientemente alta, algo sobre la juventud que había perdido el respeto a los mayores. Mateo respondió y empezaron a hablar más bajo. En la cocina, Carmen llenaba la tetera. Sus movimientos eran habituales, ágiles. Una persona que había pasado miles de horas en esa cocina. No me miró hasta que puso la tetera al fuego. No te ofendas con Víctor, dijo finalmente. No lo hace con mala intención. No me ofendo. Él simplemente está acostumbrado a pensar que se puede juzgar a la gente por su lugar, por su cargo, por su posición. Se detuvo, buscando las palabras. No es una mala cualidad en sí misma, solo que a veces es limitada. Observé sus manos mientras colocaba las cucharillas de té, alineaba los platillos. Una mujer pulcra, atenta, no malvada, simplemente viviendo en un sistema de coordenadas muy definido, donde todo tiene su lugar y su precio. Quiere lo mejor para su hijo, dije. Sí, por fin me miró. En sus ojos había algo atento y un poco culpable. Probablemente no eres la primera a la que trata así. No soy la primera, asentí con calma. Carmen guardó silencio, y luego, inesperadamente, Mateo es diferente contigo, más tranquilo. Nunca lo había visto así. No respondí, solo cogí la bandeja. Vamos, dije, el té se va a enfriar. Cuando volvimos al salón, los hombres hablaban de forma aparentemente pacífica, pero en el aire flotaba esa tensión que queda tras una discusión no resuelta. Mateo miraba a un lado. Víctor bebía agua como si le estuviera haciendo un favor al vaso. Carmen sirvió el té. Durante un rato, todos guardamos silencio, como personas que esperan a que pase la tormenta, pero no pasaba. ¿Sabes, Mateo?, dijo de repente Víctor, y en su voz apareció esa entonación especial que oigo en la gente cuando cree que está diciendo algo razonable, pero en realidad está siendo ofensiva. No te estoy criticando. Eres un hombre adulto, tú decides. Pero, piénsalo. Eres arquitecto, un estudio, perspectivas, tus compañeros ya están construyendo cosas serias. A tu lado debería haber una persona equiparable. ¿Entiendes lo que quiero decir? Equiparable. Miré el mantel, contando sus patrones, diminutos, vegetales, casi imperceptibles. 1, 2, 3. Si levanto la vista ahora, puedo hacer algo de lo que luego me arrepentiré, o no me arrepentiré, pero ahora no debo. Papá, empezó Mateo. Solo digo, no, Mateo dejó la cuchara. Con calma, sin golpearla, simplemente la dejó. No estás solo diciendo. Estás sentado aquí explicándome que mi prometida no es lo suficientemente buena delante de ella mientras se toma su té. Silencio. Víctor miró a su hijo, luego a mí y de nuevo a su hijo. Mateo, empezó Carmen. Mamá, no hace falta. Mateo se volvió hacia mí. En sus ojos no había ira, solo algo tranquilo y muy firme que no había visto antes en él. Ana, lo siento. No tienes que disculparte, le dije con calma. Sí que tengo. Por esta cena. Sí que tengo. Víctor guardaba silencio. No parecía avergonzado ni enfadado. Por primera vez en toda la noche parecía desconcertado, como alguien que ha pronunciado una frase habitual y de repente la ha oído desde fuera. El té seguía intacto en mi taza. Fuera, llovía, suavemente, de forma constante como llueve en abril, sin dramatismo.
simplemente porque era el momento. Víctor no se disculpó esa noche. Simplemente se calló durante un largo rato, un silencio denso, como se cierra una ventana en una tormenta. Se terminó el agua, cogió una galleta del plato e hizo como que miraba hacia el televisor apagado. Carmen salvó la conversación ella sola, hablando de algo neutral. Los vecinos de abajo que habían empezado obras, que en la carnicería de su barrio había un nuevo carnicero y la carne había empeorado. Mateo respondía con monosílabos. Yo, un poco más extensamente, por educación, por respeto a sus esfuerzos, por la simple comprensión de que ella también era una rehén de la situación. Nos fuimos sobre las 10. Víctor nos acompañó al recibidor, le estrechó la mano a Mateo y a mí me hizo un gesto con la cabeza. Ni frío ni distante, nada. Simplemente un gesto, como el que se hace a un desconocido. En el coche, Mateo guardó un largo silencio antes de salir del garaje. Se quedó sentado, con las manos en el volante, mirando al frente. Una farola del patio parpadeaba monótonamente cada pocos segundos. Perdona, dijo finalmente. Ya lo dijiste en la mesa. Podría haberlo parado antes. No podías, objeté. No sabías hasta dónde llegaría. La gente nunca lo sabe de antemano. Se giró hacia mí. En la oscuridad apenas se le veía el rostro, pero pude distinguir el cansancio y algo más, algo para lo que aún no tenía nombre. ¿Estás enfadada?, preguntó. ¿No? ¿Triste? Lo pensé, sinceramente. No para responderle, sino para mí. Cansada, dije. Es diferente. Asintió. Luego, sin decir palabra, cubrió mi mano con la suya, con peso, con seguridad, como se pone una mano cuando se quiere decir algo para lo que no hay palabras. Y así condujimos, en silencio. Su mano sobre la mía, la lluvia en el parabrisas. Miraba las luces de los coches que venían de frente y pensaba, acaba de ponerse de mi lado, sin saber nada, sin saber quién soy, sabiendo solo que su padre le está hablando a su prometida en un tono en el que no se debe hablar a la gente. Y eso le ha bastado. Quizás eso es lo más importante. No el cargo, no cuánto vales, sino si una persona se pondrá a tu lado simplemente porque eres su persona. Los días siguientes apenas hablamos de la cena. Era un pacto tácito, no porque evitáramos el tema, sino porque ambos entendíamos que la conversación llegaría. Simplemente, aún no era el momento. Mateo vino a mi casa el miércoles, trajo comida de esa pequeña taberna georgiana que a ambos nos encantaba, puso los recipientes sobre la mesa, y comimos y hablamos de cosas triviales. De su nuevo proyecto, de una película que había visto sin mí, una noche normal auténtica, pero en un momento dado, cuando ya estábamos terminando el té, dijo, Ana, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. Nunca hablas de tu trabajo. Quiero decir, de verdad, ¿qué haces allí cada día? Sé que los turnos son duros, pero se detuvo. Es que quiero conocerte. Miré mi taza, luego a él. Es un trabajo complicado, dije. La gente llega en mal estado. A veces se van mejor, a veces no. Exige mucho. Pausa. Mejor cuéntame de tu proyecto. No insistió, pero algo quedó en su mirada. Una pregunta que había guardado, pero no descartado. Esa misma noche, después de que él se durmiera, yo yacía a su lado mirando el techo. El apartamento estaba en silencio, solo su respiración acompasada y los sonidos esporádicos del patio. Pensé en que el engaño no siempre es una mentira. A veces es solo una omisión que no se rompe durante tanto tiempo que empieza a parecer la verdad. Yo no le había dicho a Mateo que era enfermera, dije una vez enfermera o algo así. Él oyó lo que quiso oír y yo no lo corregí. No era una mentira, era un ¿qué? No encontré la respuesta y finalmente me dormí. El desenlace no llegó como esperaba. Fue un sábado, 2 semanas después de la cena. Mateo y yo decidimos ir al mercado de la cebada. Él quería comprar algo para la cocina, yo simplemente pasear, porque me encantan los mercados desde niña. Mi madre siempre me llevaba. Caminábamos despacio. Me explicaba cómo elegir zanahorias y cómo hablar con los tenderos. Fue mi primera lección de que la gente es gente en todas partes, independientemente del contexto. Al salir del mercado, sonó mi teléfono. Lo saqué instintivamente, el del trabajo, no el personal. Y Mateo vio la pantalla antes de que yo pudiera contestar. Solo un segundo. Solo el nombre del remitente del mensaje que había llegado un instante antes. Jefe de UCI, Clínica Hélice. Contesté la llamada, hablando de forma breve y clara. ¿Cómo se habla cuando la situación exige una decisión inmediata? Paciente postoperatorio. Los niveles de saturación habían caído. El anestesista quería confirmación del protocolo. La confirmé. Aclaré la dosis, le dije que volviera a llamar en media hora con los resultados y colgué.
Mateo estaba a mi lado, mirándome. Ana dio en voz baja. Sí. ¿Quién es el jefe de la UCI y por qué te pregunta a ti por un protocolo? Podría haber dicho cualquier cosa, cualquier frase evasiva. Sé hacerlo. Llevo muchos años sabiendo desviar la conversación de lo incómodo a lo aceptable. Pero miré a Mateo su rostro, en el que no había acusación, solo desconcierto y algo parecido al miedo, y comprendí que ahora no podía, que era el último momento, después del cual el silencio dejaría de ser una simple omisión. Me pregunta a mí, dije, porque soy la jefa de cirugía de la clínica. Silencio. No un silencio dramático, solo silencio. El mercado bullía a nuestras espaldas. La gente pasaba con sus bolsas. En algún lugar, un vendedor gritaba. ¿Qué? Preguntó Mateo. Jefa de cirugía, Clínica Hélice. Privada, una de las más grandes de la ciudad. Llevo 7 años trabajando allí. Los últimos 4 en este cargo. Mateo me miró durante un largo rato. ¿Y lo de enfermera? Nunca dije que fuera enfermera. Me preguntaste si era médico. Y dije, trabajo en un hospital. Tus padres preguntaron, ¿enfermera? Y dije, sí. Eso me detuve. Eso estuvo mal. Lo sé. Mal, repitió. Y no entendí por su tono lo que significaba. No era ira. Era algo más. Algo que aún no había tomado forma. Llegamos al coche en silencio. Nos sentamos. No arrancó el motor durante un buen rato. ¿Por qué? Preguntó finalmente. ¿Por qué no me lo dijiste? Y entonces le dije la verdad, toda, sin rodeos y sin intentar suavizarla, porque estaba cansada. Cansada de que cuando dices tu cargo, la conversación cambia. La persona que tienes enfrente cambia. Empieza a erguirse, a distanciarse o por el contrario, a admirarte en exceso. Desaparece algo simple. Y contigo había algo simple desde la primera noche. Y no quería perderlo. ¿Y cuando te dije que me gustaba que no fueras una trepa? Sí, también en ese momento. No hablaba del cargo. Lo sé, pero en ese momento no pude explicar la diferencia, ni a ti ni a mí. Guardó silencio un minuto más. Ganas más que yo. Probablemente sí. ¿Mucho más, Mateo? No, es solo que... Se calló. Estoy intentando entender qué hago con todo esto. No tienes que hacer nada. Es solo información. No cambia ni un solo día de los que hemos pasado juntos. Cambia lo que yo sabía de ti. No, dije. Sabías todo lo importante. Lo demás es solo el nombre de un cargo. Un largo silencio. Miró el parabrisas, luego arrancó el coche lentamente. Estoy enfadado, dijo. Quiero que lo sepas. No porque seas jefa de cirugía, sino porque no confiaste en mí lo suficiente como para decírmelo. Lo sé, dije. Lo lamento. Condujimos de nuevo en silencio, pero era un silencio diferente, no el tranquilo y reconciliador de después de la cena con sus padres. Era el silencio de dos personas que tienen mucho que decirse y aún no saben cómo. En su casa hablamos durante mucho tiempo, quizás 3 horas. Una conversación de verdad, sin rodeos. La primera de ese tipo en todo el tiempo que nos conocíamos. Él habló de que a veces se sentía incómodo a mi lado, sin entender por qué. Simplemente algo le pesaba. Y ahora pensaba que a algún nivel sentía que algo no cuadraba. Yo hablé de dónde viene la costumbre de ocultar lo que te define, del miedo a que empiecen a verte de nuevo a través de eso en lugar de junto con eso. Tenías miedo de que fuera como mi padre, dijo. Tú no. La situación no es lo mismo. No, son cosas fundamentalmente distintas. Lo pensó. Vale, dijo finalmente, pero no más así. ¿De acuerdo? De acuerdo. Se levantó para servirse agua y al volver me apretó el hombro. Brevemente, como se aprieta cuando se quiere decir, sigo aquí, sigo contigo. Unos días después, me pidió algo inesperado. ¿Puedo ir a verte al trabajo? Dijo. No al quirófano, solo para ver dónde estás. Lo pensé. Era inusual. Nadie de mi círculo cercano me lo había pedido nunca. El trabajo era un mundo aparte, y yo estaba acostumbrada a mantener esos mundos separados. Pero no pude negarme. Y no porque no quisiera, sino porque entendí que para él era importante verlo con sus propios ojos, no para convencerse de algo, simplemente para verlo. Vino un jueves, hacia el atardecer, cuando la carga principal de operaciones ya había disminuido. Lo esperé en la entrada. Se quedó en el vestíbulo de la clínica, mirando a su alrededor con calma, atentamente, como un arquitecto mira un espacio, cómo está organizado, cómo se mueven las personas en él. Buen edificio, dijo. La luz es correcta. ¿Se lo diré al arquitecto?
Recorrimos los pasillos sin prisa. Le mostré el departamento, explicándole algunas cosas brevemente. Él escuchaba y hacía preguntas precisas, inesperadas, no sobre medicina, sino sobre cómo funcionaba todo como sistema. Quién tomaba las decisiones en situaciones de emergencia, cómo se establecía la cadena de mando, si había protocolos para cuando el director no estaba disponible. Los hay, dije. Todo está escrito. De lo contrario, sería imposible. En nuestro estudio también es así, dijo tras una pausa, solo que la escala es diferente. Hacia nosotros venía Lucía, una de mis mejores residentes. 28 años, una mente aguda, y la costumbre de mirar todo un poco de reojo. Me vio, asintió, luego vio a Mateo a mi lado, y en su mirada brilló algo vivo y curioso. Doctora Jiménez, mañana la sesión es a las 9, no lo olvide. El doctor Herrera pidió que lo confirmara. Confirmado. Lucía, este es Mateo. Hola, dijo Lucía. Luego añadió, en voz baja pero con total seriedad, dirigiéndose a Mateo. ¿Sabe que tiene usted mucha suerte? Lo sé, dijo Mateo. Me alegro de que lo sepa. Lucía se fue por el pasillo, y Mateo la siguió con la mirada un buen rato. ¿Les dice eso a todos tus invitados?, preguntó. Nunca he tenido invitados. Se volvió hacia mí. Algo en su rostro cambió, algo tranquilo e importante. ¿Nunca?, repitió. Nunca. Guardó silencio unos segundos más. ¿Y por qué ahora? Porque me lo has pedido, dije simplemente, y porque he decidido que ya está bien de mantenerlo separado. A la salida de la clínica, se detuvo y volvió a mirar la fachada. Este es tu sitio, dijo. Lo he visto. No en el sentido de que seas la jefa, sino en el sentido de que buscó la palabra, de que el lugar te conoce. He pasado más tiempo aquí que en casa. No es una crítica, dijo rápidamente. Es solo comprensión. Caminábamos hacia el metro. La noche era fresca. Las farolas acababan de encenderse. Mateo guardaba silencio, pero era un silencio que ya sabía leer. Estaba pensando, realmente pensando, no callando. Me sentí pequeño, dijo finalmente, cuando me enteré. No ofendido, pequeño. Como si toda nuestra conversación tuviera que ser reevaluada porque yo pensaba que éramos, bueno, más o menos de la misma escala y no lo somos. Lo estabas pensando como una competición. Supongo que los hombres a menudo pensamos así, incluso cuando no queremos. La escala de una persona no se mide por su cargo, dije. Tú lo sabes. Lo sé con la cabeza, pero hay algo más, que va más despacio. Lo sé, dije. A mí también me pasa a veces. Solo que en la otra dirección. ¿Me miró? ¿En qué dirección? A veces pienso que la gente ve el cargo, no a mí. Y eso también va de escalas, de a quién se le asigna cuánto espacio. Llegamos al metro y nos detuvimos en la entrada. No tenía prisa por bajar. Tenías miedo de que te quisiera menos si sabía quién eras, dijo. Tenía miedo de que empezaras a quererme por eso. Me miró durante un largo rato. Es complicado, dijo finalmente. Lo sé, pero lo entiendo. Sus padres no se enteraron por nosotros. Carmen llamó a Mateo unos días después por cualquier cosa y mencionó que Víctor había buscado en internet la clínica Hélice. Había recordado el nombre de la pantalla de mi teléfono, que había visto de reojo en el recibidor cuando nos íbamos. No le dijo a su mujer lo que había encontrado, pero su cara, según ella, era extraña. Mateo me lo contó esa noche. Lo sabe, dijo, o lo sospecha. Con él es lo mismo, asentí. Guardamos silencio. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Mateo. Nada, esperar. Si tiene algo que decir, lo dirá. Víctor me llamó personalmente 3 días después. No a Mateo, a mí. La llamada llegó a las 7:30 de la tarde. Acababa de salir de la clínica y caminaba hacia el coche. El teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo. Ana, dijo. Su voz era firme, pero había algo que no estaba la vez anterior. Un esfuerzo, como el de alguien que se ha preparado. Hola, quería... Pausa. Tenemos que hablar, si no te importa. No me importa. Mañana hay un café en el Paseo de Recoletos. Se llama Café Gijón. ¿Lo conoces? Lo encontraré. ¿A la 1 si puedes? Puedo. Un breve silencio. Gracias, dijo. Esa palabra, por lo que parecía, le costó un esfuerzo. Se lo conté a Mateo. Quiso venir. Le expliqué que no, que tenía que ser sin él, precisamente porque con él se convertiría en una conversación de padre a hijo, en la que yo sería el pretexto. Sin Mateo, era una conversación entre dos personas que tenían algo que decirse. El Café Gijón era un local clásico, con paneles de madera y techos altos. Víctor estaba sentado en una mesa de la esquina. Había llegado antes. Delante de él había un vaso de agua intacto. Era un buen detalle.
Había llegado pronto y no había bebido, porque estaba esperando. Me quité el abrigo, lo colgué en el respaldo de la silla y me senté. Durante un rato, ambos miramos el menú, aunque ninguno pensaba en la comida. Encontró información sobre la clínica, dije. No era una pregunta, era una afirmación. La encontré, di yo. ¿Y qué leyó? Víctor dejó el menú y me miró directamente, como probablemente miraba en las reuniones cuando quería entender a alguien que es la jefa de cirugía, que tiene publicaciones en revistas profesionales, que ha operado casos complejos. Otra pausa. Y que su clínica es una de las mejores de la ciudad. Silencio. Quiero preguntar una cosa, dijo. Y ahora su voz era diferente. No la de un director, ni la de un padre, simplemente humana. Guardó silencio a propósito, por despecho, para ver luego cómo quedaba yo. No, dije. Ni por despecho, ni por el luego. Entonces, ¿por qué? Le conté lo mismo que le había contado a Mateo, sobre el cansancio, sobre cómo cambia la conversación. Hablé de forma concisa, sin adornos. Él escuchaba de verdad, no preparaba una respuesta mientras yo hablaba. ¿Usted pensaba que yo sería...? ¿No terminó? Pensaba que la conversación sería diferente, dije, y no me equivoqué. Miré cómo estamos hablando ahora y cómo hablamos entonces. Víctor miró su agua intacta durante un largo rato. Entonces yo hablaba con la enfermera de mi hijo, dijo lentamente. Ahora, con la jefa de cirugía. Y eso se detuvo. Eso dice algo malo de mí. Dice que usted creció en un sistema determinado, dije, donde el lugar de una persona se define por su posición. No es su culpa, pero es su responsabilidad darse cuenta de ello. Levantó la vista hacia mí. Algo en su rostro cambió. No se rompió, no se ablandó teatralmente, simplemente se desplazó. Apenas perceptible, como se mueve algo pesado cuando finalmente se le aplica suficiente fuerza. Tiene razón, dijo. 3 palabras, en voz baja, sin entonaciones grandilocuentes. La camarera trajo mi café. Guardamos silencio. No un silencio incómodo, sino como el de las personas que acaban de decir algo importante y lo dejan reposar. Cuénteme, dijo Víctor. Y en su voz había ahora algo diferente. Una curiosidad cautelosa. Nada que ver con la inquisitiva pregunta de ¿dónde trabajas? ¿Cómo llegó a ser cirujana? Y se lo conté. No todo, pero lo suficiente. El padre mecánico. Los turnos de noche como celadora. Las primeras operaciones en el hospital público. Él escuchaba sin interrumpir. Una vez, cuando llegué a la historia del niño de 7 años del accidente, apretó los labios y miró a un lado. ¿Ese niño sobrevivió?, preguntó. Sobrevivió, ahora tiene 13 años. Asintió lentamente, para sí mismo. ¿Cómo se asiente cuando una información pasa a formar parte de lo que piensas del mundo? Cuando nos disponíamos a irnos, se estaba poniendo el abrigo y no atinaba con la manga. Se lo sujeté por pura inercia. Él se detuvo y me miró. «Ana», dijo. Aquella noche fue un error. Esa fue su disculpa. No completa, no bonita, no con las palabras adecuadas, pero auténtica precisamente por no ser bonita. Lo entiendo, dije. En la calle se despidió, me estrechó la mano, como la primera vez, pero de otra manera. No como a una extraña, sino como a una persona a la que por fin reconocía. Llegué al coche, me senté y cerré la puerta. Durante unos minutos me quedé allí, mirando el tráfico de la Castellana. Una tarde normal en Madrid, el flujo habitual de coches. A nadie a mi alrededor le importaba lo que acababa de suceder en una mesa de la esquina. Llamé a Mateo. «¿Qué tal?», preguntó de inmediato. «Bien. Es un buen hombre, Mateo. Solo que ha estado mirando en la dirección equivocada durante mucho tiempo». Pausa. «¿Y lo has perdonado?», lo pensé. «Aún no», dije sinceramente. «Pero ya ha empezado». Carmen me llamó unos días después sin motivo aparente, solo para saber si tenía tiempo para un café el viernes. Dije que sí. Nos encontramos en una pastelería cerca del Retiro. Parecía diferente a la de la cena. No por la ropa, sino porque no desempeñaba el papel de anfitriona que a la vez agasaja y suaviza las cosas. Simplemente una mujer de 60 y tantos, pulcra, un poco ansiosa, con una taza de café en las manos. «Víctor me contó que os visteis», dijo. No me dio detalles, pero llegó a casa diferente. «Hablamos», dije. Me alegró. Me miró por encima de la taza. «Ana, ¿puedo preguntarte algo? No sobre el trabajo, solo por curiosidad». «Claro. ¿Quién te educó de niña? ¿Quién fue la persona más importante para ti?» La pregunta fue inesperada. «Mi madre», dije. Era profesora de literatura en el instituto. Nunca me dijo que tenía que ser de una manera determinada. Decía, «Lee,
Mira, piensa, lo demás vendrá solo. Carmen asintió, como quien reconoce algo familiar. Yo tuve una madre parecida, dijo en voz baja, solo que no la escuché como debía. Me casé joven, empecé a cuidar de la familia. Víctor tenía éxito. Yo estaba orgullosa de él. Tan orgullosa durante tanto tiempo que me perdí un poco a mí misma. Pausa. Lo que quiero decir es que no somos malas personas. Simplemente nos acostumbramos a mirar en la misma dirección durante mucho tiempo. Y cuando ves algo que no encaja, asusta, sugerí. Sí, exactamente. Estuvimos sentadas 1 hora. No me preguntó por mi cargo ni por la clínica, sino por cómo viví mis primeros años en Madrid, si echaba de menos mi casa. Respondí con sinceridad, sin adornos. Poco a poco, la conversación se volvió como las que no suelen darse en un primer encuentro. Real. Al despedirse, me cogió la mano. Un segundo, ligeramente. Mateo ha cambiado contigo, dijo. Quiero que lo sepas. Lo veo y me gusta. Caminé hacia el metro pensando en que el perdón no es una única decisión. Son muchas pequeñas decisiones que tomas una tras otra, hasta que en un momento dado descubres que ya ha sucedido, sin anuncios, sin un momento solemne. Simplemente, un día cualquiera, te das cuenta de que la ira ya no está. Solo queda el cansancio de ella y algo nuevo, aún sin nombre, en su lugar. Ese año la primavera llegó tarde. El gris se prolongó, los días de abril parecían de octubre, y solo a finales de mes, de repente todo a la vez. Calor, verdor, una luz de otra calidad. Siempre me doy cuenta de esas transiciones. En el quirófano, el tiempo pasa de otra manera que fuera, y cuando sales después de un largo turno y descubres que la estación ha cambiado, es una sensación especial, no de pérdida, más bien de asombro de que el mundo continuara mientras tú estabas ocupado con otra cosa. Mateo y yo también continuamos, de una forma nueva, o mejor dicho, de una forma real, porque antes, a pesar de nuestra cercanía, había algo opaco entre nosotros, como un cristal empañado. Ahora el cristal estaba limpio. No de un solo golpe, sino gradualmente, con conversaciones, silencios, tardes normales en las que no hay revelaciones ni discusiones, solo dos personas cenando sopa y hablando de su día. Él se acostumbró a saber quién era yo. Al principio se estaba acostumbrando. A veces captaba su mirada, en la que había algo conciliador, como cuando miras un objeto familiar e intentas verlo de nuevo. Luego eso pasó. Se convirtió simplemente en parte de lo que sabía de mí, como sabe que no me gusta el dulce por la mañana y que me duermo con un libro. Una vez vino a mi casa con su portátil, se sentó en la mesa de la cocina y trabajó en silencio mientras yo leía. No hablamos durante 2 horas. Luego levantó la cabeza y dijo, ¿sabes que esta es la mejor noche del mes? Solo hemos estado sentados, dije. Exacto, respondió. Me gustaba precisamente eso. No las conversaciones importantes, aunque también las había y eran reales, sino esto, simplemente estar sentados juntos, cada uno en lo suyo y saber que el otro no se va a ir a ninguna parte. La relación con sus padres cambió lentamente, no de golpe, sino como cambia la temperatura en primavera, de forma imperceptible, hasta que de repente descubres que ya no hace frío. Víctor me llamó una vez más, él mismo, sin motivo, solo para preguntar cómo estaba. La conversación fue breve, un poco torpe, pero voluntaria, y eso era más importante que el contenido. Carmen me escribió por WhatsApp. Ana, he encontrado una receta de fabada. ¿Te gusta la fabada, verdad? Mateo se lo había dicho. Sonreí al leer el mensaje y respondí que me encantaba. Me envió un emoji de un corazón, con cautela, como alguien que acaba de aprender ese idioma. Fijamos la fecha. Sin ceremonias, sentados en mi casa. Mateo miraba el teléfono y decía, este sábado no, tienes un congreso. Este no, yo tengo entrega de proyecto. ¿Qué tal este? Miré, un sábado a principios de junio. Nada especial, solo un sábado. Bien, dije. Dejó el teléfono y guardó silencio un momento. Luego sonrió, no una sonrisa amplia, sino cómo sonríen quienes ven que algo se vuelve real. Nos casamos, dijo. Sí, respondí. ¿Una boda pequeña? Preferiblemente unas 15 personas. Perfecto. Me cogió la mano. No te importa que vengan mis padres, ¿verdad? Lo miré. Mateo, son tus padres. Claro que no. Es solo que quiero que te sientas cómoda. Lo estaré, dije. Y añadí, era verdad. Creo que ahora sí lo estaré. El encuentro que cambió lo último e importante ocurrió por casualidad. Siempre pasa así con lo que realmente cambia las cosas. No se anuncia. Fue en mayo. Paseábamos los 4, yo, Mateo, Víctor y Carmen,
por el Paseo del Prado, después de comer en un restaurante. Era la primera vez que pasábamos varias horas juntos así, en familia. Sin motivos oficiales, solo una comida. Víctor pidió pescado. Me preguntó mi opinión sobre una solución arquitectónica en un nuevo barrio que iba a discutir con un conocido. Le dije sinceramente que no entendía de construcción. Él soltó una risita y dijo, pero tienes otras competencias. No sonó condescendiente, solo como un hecho. Lo acepté como un progreso. Paseábamos por el bulevar hablando de cosas ligeras, hacía buen tiempo. Por fin un auténtico día de mayo, con olor a vegetación y esa luz especial de Madrid que solo hay en primavera, cuando los árboles ya tienen hojas, pero aún no son demasiado densos. Hacia nosotros venía un hombre mayor, no muy alto, con un bastón y una chaqueta clara. Miraba al suelo, caminando con cuidado sobre las baldosas, y yo probablemente habría pasado de largo sin levantar la vista. Pero él la levantó primero y se detuvo. Doctora Jiménez, dijo. No lo reconocí de inmediato. En la clínica la gente parece diferente que en la calle y además habían pasado casi 3 años. Pero la voz sí la reconocí. Pedro Vázquez, 72 años. Una operación de corazón complicada. Varios días al borde. Y luego, lenta y tenazmente, se recuperó. Señor Vázquez, dije. Dio unos pasos hacia mí, con cuidado, con el bastón, y se detuvo. Me miraba. Tenía lágrimas en los ojos, no teatrales, no preparadas, simplemente las lágrimas de un anciano al que algo ha pillado por sorpresa. A veces sueño con usted, dijo. Es raro, supongo. No sé cómo explicarlo. Simplemente a veces la veo, me despierto y pienso, tenía que habérselo dicho. ¿Decirme qué? Pregunté en voz baja. Gracias. De verdad, no como entonces en la habitación del hospital, allí todo estaba como en una neblina, sino de verdad. Me miraba y en su mirada había algo que rara vez veía en mi trabajo y a lo que nunca me acostumbraba. Ni admiración, ni siquiera gratitud, simplemente reconocimiento. Usted me devolvió la vida, doctora Jiménez. Veo a mis nietos. El año pasado estuve en la playa por primera vez en 20 años. Vivo. Fue el trabajo de todo el equipo, dije. No solo el mío. Lo sé, dijo. Pero usted fue la principal. Me lo contaron después. Guardó silencio. Mi hija me decía, papá, agradéceselo. Y yo siempre lo posponía. A veces no tenía tiempo, otras me daba vergüenza. Y ahora la encuentro. No sabía qué decir. En esos momentos siempre te quedas en silencio. No porque no encuentres las palabras, sino porque cualquier palabra parece más pequeña que lo que está sucediendo. Me alegro, dije finalmente. Me alegro mucho, señor Vázquez. Que viva muchos años, dijo simplemente. Usted y su joven. Hizo un gesto con la cabeza hacia Mateo, que estaba a 2 pasos, inmóvil, sin decir palabra. A gente como usted hay que cuidarla. Se recompuso, se despidió de todos con un breve asentimiento y siguió su camino por el bulevar, lentamente, con su bastón y su chaqueta clara. Todos guardamos silencio. Me giré. Mateo no me miraba a la cara, no miraba al hombre que se alejaba, me miraba a mí. Carmen sostenía la mano de su marido, y Víctor, él estaba un poco apartado, y vi que seguía con la mirada al señor Vázquez durante un largo rato, sin moverse. Luego se volvió hacia mí. En su rostro no había nada de lo que yo hubiera esperado ver. Ni vergüenza, ni un arrepentimiento ostentoso, solo algo muy simple, como le ocurre a la gente cuando ve algo más grande que ellos mismos, y eso de repente pone todo en su sitio. Ana, dijo, perdóname. No es que aquella noche fuera un error, ni rodeos, simplemente, perdóname. Lo miré durante unos segundos. Carmen no pronunció palabra. Estaba a su lado y parecía que apenas respiraba. Está bien, dije. No fue una frase efectista. Simplemente, está bien. Simplemente sí. Mateo me cogió la mano. Seguimos caminando por el bulevar, los 4 bajo la luz de mayo, en un silencio que no necesitaba ser llenado. Cerca del estanque, unos niños gritaban. Corrían detrás de las palomas. Un anciano en un banco leía el periódico. Una joven empujaba un carrito mientras hablaba por teléfono. Un día normal, una ciudad normal, una vida normal en la que acababa de suceder algo que no tenía por qué suceder, pero sucedió. La segunda cena en casa de los Sánchez Cano fue completamente diferente. El mismo recibidor, los abrigos en la percha, los zapatos en su sitio, el mismo salón, los diplomas en la pared, la cristalería en la vitrina, el mismo mantel de hilo almidonado que ahora entendía que Carmen solo ponía en ocasiones importantes. Pero algo en el aire era diferente. Quizás la luz o la forma en que Víctor abrió la puerta, no con la dignidad de quien es esperado, sino que simplemente la abrió y dijo: «Qué alegría verte, Ana».
Ana, no Ana. Lo noté. Un pequeño detalle, un gran significado. Carmen había preparado fabada, la misma de la que me había escrito. Le salió auténtica, densa, sabrosa. Explicó que había llamado a propósito a una amiga que vivía en Asturias desde hacía mucho tiempo y que conocía la receta de verdad. ¿Te gusta, verdad?, preguntó un poco ansiosa. Muchísimo, dije sinceramente. Carmen rehizo el sofrito 3 veces, dijo Víctor con la entonación de quien bromea habitualmente con su mujer, pero con ternura. Víctor, dijo Carmen. ¿Qué, Víctor? Es la verdad. Yo le digo, se ha esforzado. Mateo y yo intercambiamos una mirada, y ambos apenas contuvimos una sonrisa. Era una entonación diferente en esa mesa, viva, hogareña, sin la tensión de las formalidades. En la mesa hablamos de muchas cosas. De la boda, de dónde queríamos vivir, de los planes de Mateo de abrir su propio pequeño estudio. Víctor escuchaba lo del estudio atentamente, hacía preguntas concretas, de negocios, sin sombra de condescendencia. ¿Has pensado en tener un socio?, le preguntó a Mateo. Empezar solo es más difícil. Lo he pensado. ¿Hay un candidato? Trabajamos juntos 3 años, ¿nos entendemos? Eso es lo principal, dijo Víctor. La profesión se puede corregir, el entendimiento no. Capté la mirada de Mateo. Negó levemente con la cabeza, de forma imperceptible. Ambos oímos en esas palabras algo más que una conversación sobre un estudio. En un momento dado, Víctor se dirigió a mí sin preámbulos, como se dirige uno a una persona con la que se siente cómodo. Ana, ¿y en tu clínica cómo elegiste al equipo? Eso es interesante. Yo en mi época sufrí mucho con eso en la construcción. Encontrar a un profesional se puede, pero que además sea una persona... Eso es raro. Respondí. Hablé de que un cirujano puede ser brillante técnicamente y al mismo tiempo destruir un equipo con su sola actitud. Que hacía tiempo que había dejado de contratar a los que no sabían escuchar, que las operaciones siempre son cosa de varias personas, y si no hay confianza entre ellas, el paciente lo siente, incluso bajo anestesia. En las reacciones fisiológicas, en las cifras del monitor, Víctor escuchaba con una atención que no esperaba de él. Luego dijo, entonces, es lo mismo que en una gran obra, solo que el precio del error es otro. Asentí, y la responsabilidad es otra. Sí, asintió lentamente. En su mirada había algo respetuoso, no fingido, sino de ese que aparece cuando una persona ve el profesionalismo ajeno y lo reconoce honestamente. Mientras recogíamos la mesa, Carmen se quedó a mi lado en la cocina. Me alegro de que todo haya salido así, dijo en voz baja. Siento lo del principio. No hace falta, dije. Sí hace falta, objetó ella con suavidad pero con firmeza. Quiero decirlo, en voz alta, sin más. Lo siento. Asentí. Lavamos los platos en silencio, una al lado de la otra, como personas que no necesitan explicarse nada. La boda fue pequeña, exactamente como queríamos. 15 personas. Mis padres, que vinieron de Cáceres y estuvieron toda la semana anterior nerviosos de una forma conmovedora. Unos pocos amigos íntimos de cada lado. Un restaurante pequeño, con flores frescas en las mesas y ventanas que daban a un parque, sin brindis formales, sin un programa, solo gente que nos quiere, y nosotros en medio de ellos. Por la mañana, mientras me preparaba en mi casa, llamó mi padre. Él y mi madre se alojaban en un hotel en el centro, y oía por el teléfono a mi madre diciéndole algo de fondo, apresuradamente, como siempre antes de un evento importante. Ana, dijo mi padre, ¿cómo estás? Bien, papá, tranquila. Qué bien que estés tranquila. Hizo una pausa. Has elegido a un buen hombre, ¿verdad? Sí. ¿Te escucha? Pensé en ello. En Mateo en el coche después de la cena, con su mano sobre la mía. En Mateo diciéndole a su padre, no estás conociendo, estás juzgando. En Mateo pidiendo ir a la clínica solo para ver dónde estaba yo. Me escucha, dije. Entonces todo está en orden, dijo mi padre. Y oí en su voz un alivio, ese que una persona lleva consigo durante mucho tiempo y que finalmente suelta. Mi padre le estrechó la mano a Mateo como se le estrecha la mano a aquel a quien le confías a tu hija. Con firmeza, con una pausa, mirándole a los ojos. Mateo aguantó la mirada, sin parpadear, sin desviarla. Los miré a los dos y pensé, aquí hay 2 personas que no saben casi nada la una de la otra, pero ambas entienden lo más importante. Mi madre lloraba en silencio, discretamente, secándose las comisuras de los ojos con un pañuelo que había sacado de su bolso ya en el registro. ¿Eres feliz?, me susurró cuando nos abrazamos. Sí, dije, y era verdad. Sin adornos, sin complicaciones, simplemente la verdad. En la mesa, mi padre y Víctor acabaron sentados juntos. Así lo dispuso la distribución de los sitios, y durante un rato los observé a escondidas.
Dos hombres mayores de orígenes diferentes, de diferentes escalas de vida. Uno había trabajado toda su vida con las manos, el otro había dirigido a personas que trabajaban con las manos, pero estaban hablando de algo, primero con cautela, luego con más soltura. No oía las palabras, solo lo veía. Mi padre dijo algo. Víctor se rió de verdad, sin formalismos. Mi padre también sonrió. Habían encontrado algo en común. Luego comprendí que ambos sabían hacer algo bien. Ambos sabían lo que es el trabajo de verdad. Ese es un lenguaje común, que no depende ni del cargo ni de los ingresos. Víctor pronunció un discurso. No sabía qué iba a hablar. Mateo tampoco. Víctor se levantó, alzó su copa y en la sala se hizo el silencio. No porque nadie lo pidiera, sino por sí solo. No sé hablar bonito, empezó. Carmen sí sabe, yo no. Así que seré breve. Me miró. Ana, no la vi a la primera. Fue mi error, y lo reconozco. Pero luego la vi. Y lo que vi, se detuvo un segundo. No lo había ensayado, se notaba. Las palabras le venían mientras hablaba. Lo que vi es una persona que se ha hecho a sí misma. De la nada, todo. Y aún así, ha seguido siendo una persona. Eso es raro. He conocido a pocos así en mi vida. Levantó la copa. Por Ana y por Mateo, que tuvo la inteligencia de no dejarla escapar. En la sala se oyeron risas cálidas, sinceras. Mateo me besó en la sien. Mi padre se secó los ojos con el puño e hizo como si no lo hubiera hecho. Miré a Víctor y pensé, he aquí un hombre al que esto le ha costado un esfuerzo. No porque sea malo, sino porque reevaluarse a uno mismo siempre cuesta un esfuerzo, a cualquier edad, especialmente en esa en la que parece que ya todo está decidido y medido. Lo hizo de forma torpe, sin florituras, con pausas, pero lo hizo. Y eso significa más que si le hubiera resultado fácil. Por la noche, ya tarde, cuando los invitados se habían ido, y Mateo y yo nos quedamos solos en nuestra primera casa en común, nos habíamos mudado un mes antes de la boda, un piso de alquiler, espacioso, con grandes ventanales. Él se sentó en el sofá y se quitó la corbata. Bueno, dijo. Bueno, asentí. Ha salido bien. Muy bien. Guardó silencio, mirando la corbata en sus manos como si se sorprendiera de seguir sujetándola. He estado pensando en eso hoy, mientras hablaba papá. Dejó la corbata en el reposabrazos. Él no sabe pedir perdón. Nunca ha sabido. En toda mi vida no le he oído un lo siento de verdad. Siempre es de otra manera. Bueno, pasó lo que pasó. Bueno, no hay que darle más vueltas. ¿Y hoy ha sido diferente, dije. Hoy ha sido diferente. Hizo una pausa. No me lo esperaba. Y no solo el discurso. Ha estado diferente todo el día. Hablando con tu padre de verdad, no por cumplir. Preguntándome por el estudio con interés real. No con el típico, bueno, ¿qué tal tus juguetitos? No lo reconocía. La gente cambia. Dije, si hay una razón. O si la encuentran dentro de sí mismos. Mateo me miró. ¿Crees que la razón estaba dentro? Creo que todo eso ya estaba en él. La capacidad de reevaluar, la capacidad de reconocer. Simplemente nadie le había dado un motivo o nadie se había mantenido lo suficientemente firme como para que fuera necesario. Tú te mantuviste firme, dijo Mateo. Yo simplemente fui yo misma. Contigo es lo mismo. Sonreí, no como respuesta a un cumplido, sino porque de repente comprendí que tenía razón. Eso era exactamente lo que había estado evitando durante tanto tiempo. Simplemente ser yo misma, sin disfraces y sin defensas. Resultó no ser peligroso, resultó ser liberador. ¿Has aprendido algo de todo esto? Le pregunté. Lo pensó seriamente, como piensa cuando no quiere responder con la primera palabra que le viene a la mente. He aprendido a no tomar el silencio por ausencia. Pausa. Tú no callabas porque no tuvieras nada que decir, sino porque no había un lugar seguro donde decirlo. Quiero que ese lugar exista siempre entre nosotros. Ahora existe, dije. Sí. Se levantó, se estiró. ¿Sabes qué fue lo que más me impresionó aquel sábado en el mercado? No que fueras jefa de cirugía, sino cómo hablabas por teléfono. Breve, precisa, sin palabras de más. Y comprendí, ella hace esto todos los días. Para ella no es extraordinario, es solo su trabajo, es solo mi trabajo. Asentí. Y luego colgaste el teléfono y volviste a ser Ana, la que compra zanahorias en el mercado. Y es la misma mujer. Sí, eso fue lo que más me impresionó. Se fue a la cocina a poner la tetera y yo me acerqué a la ventana. Nuestro barrio era tranquilo. Ni el centro ni las afueras. Solo un barrio urbano con chopos y una farmacia de 24 horas en la esquina.
Fuera estaba oscuro y luminoso a la vez. Las farolas, las ventanas de los edificios de enfrente. Y a lo lejos, el débil resplandor de la ciudad que nunca se apaga del todo. Pensé en lo que significa ser vista. No notada, sino vista. Son cosas diferentes. Me había notado toda mi vida, en el quirófano, en los congresos, en los pasillos de la clínica. Notan el cargo, la competencia, la decisión. Es necesario, es importante, es parte del trabajo, pero ser vista es otra cosa. Es cuando una persona te mira y no ve lo que haces, sino lo que eres. La niña de un pueblo pequeño que tenía miedo de no estar a la altura, y lo estuvo. La mujer que se cansó de esconderse, la persona que también necesita que haya alguien a su lado que no se vaya. Mateo me vio, antes que nadie, por casualidad, frente a un cuadro de Hopper, sin saber nada, y no dejó de verme cuando lo supo. Víctor me vio tarde, pero me vio. Carmen, a su manera, de mujer a mujer, a través de una pregunta sobre la infancia y sobre quién me había educado. Mi padre siempre me vio, solo que callaba. Como callan las personas que quieren mucho y no saben cómo decirlo en voz alta. Hoy se secó los ojos con el puño e hizo como si no lo hubiera hecho. Yo lo vi, y me bastó. En la cocina, la tetera empezó a silbar. El chopo fuera de la ventana se meció con el viento. En la casa de enfrente, alguien apagó la luz. Pensé en Hopper, en aquel cuadro de la exposición. El andén vacío, la luz amarilla de la ventana, la estación en algún lugar de las afueras. Entonces dije, quizás la luz se quedó y la persona ya se ha ido. En aquel momento me pareció acertado. Ahora pensaba diferente. Quizás la persona acaba de llegar, quizás acaba de abrir la puerta y entrar, y la luz se ha encendido, no porque alguien la haya encendido, sino simplemente porque alguien ha entrado, porque ha dejado de estar solo. «Ana, ¿quieres té?», gritó Mateo desde la cocina. «Sí quiero», respondí. La ciudad vivía su noche habitual, y yo estaba en ella. Ni la jefa de cirugía, ni la enfermera, ni la prometida. Ya no, simplemente Ana, simplemente una persona que por fin había sido vista y que por fin se había dejado ver. Y con eso había sido suficiente. Gracias por escuchar hasta el final. Si la historia te ha parecido interesante, suscríbete al canal y dale a me gusta para no perderte nuevos videos.